Dios les bendiga, hermanos, de verdad, un gusto verles, saludarles después de una semana dura, peligrosa. Es un gozo ver su rostro, sanos y salvos, hermanos, tal vez asustados, tal vez desesperados, tal vez con aflicciones, con dolores, angustias, enfermedades. De verdad que sí, hermanos, es algo ya cotidiano de nuestra vida, pero hoy pudimos leer, hermanos, que tenemos una buena promesa. De hecho, hay grandes promesas en esta lectura, y aunque la lectura está en el Antiguo Testamento, con el profeta Isaías, tenemos que poner atención porque estas promesas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los que estamos aquí, en alabanza a nuestro Señor Jesucristo, y que confiamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que amamos a Él, estas promesas se cumplirán en nuestras vidas. Amén. Y es interesante, hermanos, siempre que vamos al Antiguo Testamento, les recuerdo antes de iniciar nuestra enseñanza que estamos en un contexto totalmente judío, porque está hablando precisamente de los judíos del pueblo de Israel. Y también les recuerdo siempre que vamos al profeta Isaías para que todos noten la importancia de las palabras de este profeta. A veces, hermanos, como que cuando vamos al Antiguo Testamento nos da lo mismo qué profeta sea, pero no, hermanos, para que todos entiendan ahora sí que el peso de quien son las palabras es el profeta Isaías, hermanos, es uno de los profetas mayores. Y este profeta, hermanos, para que todos tengamos el peso de lo que es el profeta Isaías, es como si estuviéramos hablando del Messi del fútbol, ¿verdad? O el Michael Jordan del básquetbol. O sea, estamos hablando, hermanos, de la élite de los profetas. Y siempre, hermanos, es un deleite leer y estudiar al profeta Isaías, porque aunque este libro, hermanos, lo escribió hace 750 años, sigue siendo tan moderno que pareciera que lo escribió en el 2023. Y vamos a ver, hermanos, precisamente lo que la palabra de Dios tiene para decirnos el día de hoy. La Biblia nos enseña que después de pasar en el desierto, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, también dudó muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos y de toda persecución. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, en esta mañana no vienen con algún sentimiento de duda? ¿Estoy en lo correcto? ¿Hago bien con estar aquí? ¿De verdad lo que enseñan aquí es lo que yo necesito escuchar? ¿De verdad es la doctrina real y correcta que Dios quiere que yo aprenda? Déjame decirte antes algo, hermano. La duda, el desánimo y la incredulidad son las tres principales herramientas que Satanás utiliza para que nuestras almas tengan un estorbo o estancar los planes de Dios para nuestra vida. Son tres armas, hermanos, y quiero que tú mismo las visualices si las tienes en estos momentos. Duda, desánimo o incredulidad. Si tienes las tres, o dos, o una, pues quiero que sepas, hermano, que eres presa de Satanás. Y Satanás durante toda la semana ha estado dándote duro y duro con ello, para que hoy vengas a la iglesia a regañadientes, hoy vengas a la iglesia a más a fuerzas que de ganas, y que hoy estés aquí aún preguntándote por qué mejor no me quedé en casa. Bueno, pues déjame te digo que es Satanás trabajando duramente en tu vida, porque Satanás, hermanos, le estorba una persona que es fiel a Dios. Una persona que no es fiel a Dios ni siquiera está aquí. Es por eso, hermanos, que tenemos que comprobar dónde estamos, hermanos. Nuestro buen Dios nos ayuda fortaleciendo nuestra fe y nuestras fuerzas para perseverar y no renunciar, como le pasó al pueblo de Israel. Acuérdense, hermanos, que el pueblo de Israel ya había pasado con un montón de cosas, y después de estar en el desierto dudaba de si realmente Dios los iba a ayudar a vencer o los iba a librar de esa persecución que tenían. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel a veces se desanimaba y quería renunciar, así como muchas veces nos ha pasado a nosotros.
pero nuestro buen Dios venía en su socorro y los animaba y los restauraba y les daba nueva esperanza, trayendo sobre ellos nuevas fuerzas, y a Israel, debido a eso, volvía a crecer y el Señor manifestaba su gloria sobre los enemigos de su pueblo. Por eso esta mañana, hermanos, cantamos: abre mis ojos, Señor. Pero los ojos, hermanos, no nuestros ojos físicos, sino los ojos de nuestro corazón, para poder ver la gloria de Dios. El mundo, hermanos, está ciego. El mundo es ciego. Muchos cristianos lamentablemente siguen estando ciegos espiritualmente hablando. Por eso no logran ver las promesas realizadas en su vida. Por eso siempre viven en desánimo, porque se enfrentan a situaciones que en lugar de animarles y ven el revés o la respuesta de las personas, se desaniman, se ahuyentan y tienen dudas. Pero el Señor está presto para ayudar. Pero tienes que venir, tienes que estar aquí para que la gloria se manifieste sobre los enemigos de su pueblo. Y nosotros, hermanos, hacer su pueblo especial, ser su otro pueblo muy especial. Obviamente, hermanos, si hay algo que le estorba a Satanás para los planes de Dios en estos tiempos, pues es la iglesia de Cristo. Y nosotros nos encontramos en ese terreno, hermanos. Por eso Satanás está dándole duro y duro y duro sobre cada uno de ustedes. Es Dios, hermanos, quien anima y fortalece a su pueblo. Es Dios quien anima y fortalece a su iglesia. Él, hermanos, a pesar de los años, no ha cambiado. Sigue renovando y fortaleciendo a sus hijos para llevarlos a la victoria. Pero ¿por qué no podemos llegar a la victoria? Precisamente porque tienes duda, tienes desánimo y tienes incredulidad. Y estas tres herramientas, hermanos, están haciendo mella en tu alma y en tu corazón. Por eso no logras ver más allá de lo que hay en tus narices. Porque seguimos ciegos, seguimos siendo deslumbrados por las filosofías y religiones del mundo. Por eso no logramos ver más allá. Nos ha cegado la banalidad del mundo, todo lo trivial, toda la maldad, toda la violencia, hermanos, nos tiene cegados y desanimados. Y se entiende, porque somos humanos, ¿verdad? Mas, sin embargo, nosotros, hermanos, tenemos otra esperanza. Dios está con nosotros. Y como dice Pablo a los romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el apóstol Juan, si Dios, perdón, el más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si eso, hermanos, lo tienes, la duda y el desánimo y la incredulidad se van a ir rápidamente de tu vida. Ahora, Dios, hermanos, anima y fortalece a su iglesia. Y hoy, hermano, el Señor quiere animarte, quiere fortalecerte, quiere darte nuevas fuerzas para que puedas ver su gloria. Y vamos a ver a través de este estudio, en esta mañana, cómo es que Dios anima y restaura a su pueblo. Vamos a ver, hermanos, cómo lo hizo con el pueblo de Israel cuando estas tres situaciones se apoderaron de su mente y de su corazón, que seguramente de algunos de ustedes también pudiera estarse apoderando. Por eso les digo, hermanos, las predicaciones y las asistencias a las iglesias, hermanos, no son casualidades. Tú no decidiste levantarte o es que hoy se acomodó mi hora del trabajo. No, hermano. Obviamente el Señor toda la semana está trabajando para que tú estuvieras hoy aquí y escucharas cómo el Señor quiere animarte y fortalecerte. Nada, hermanos, que hagamos nosotros pudiera ser suficiente para animar y restaurar a un pueblo entero. El único que lo puede hacer es su Dios, su Creador, su Señor. Amén. Y este, hermanos, es Dios. Vamos a ver primeramente, analizando rápidamente la situación de Israel. Y quiero aquí, hermano, como siempre les digo, hacer este ejercicio de ubicarnos, proyectarnos en la posición o ponernos en los zapatos del pueblo de Israel. Porque seguramente, hermanos, en esta situación te encuentras tú.
Espero en Dios que no, pero si te encuentras, hermano, hoy tienes palabra de fortaleza para tu vida. Esta palabra la dio el profeta Isaías, como les dije, en el año 730-750 antes de Cristo. El profeta Isaías desarrolló su ministerio entre los 750 y 695 antes de Cristo. Entonces, este servicio se prestó para que Isaías y el Señor duró aproximadamente 55 años, en uno de los tiempos, hermanos, más difíciles y críticos de la historia del pueblo de Dios. Y si se dan cuenta, hermanos, estamos en una situación similar. ¿Cuándo se había visto tanta violencia, tanta persecución, tanta apostasía, tanta traición, tanto dolor en el pueblo de Dios como lo estamos viviendo ahorita? Fueron tiempos, hermanos, también de mucha idolatría, como la que hay hoy en día, ¿verdad? Tiempo de mucho cautiverio, de asedio de los enemigos, entre muchos otros obstáculos, añadiendo, ¿verdad, hermanos?, la duda, el desánimo y la incredulidad, de lo que casi siempre presa el cristiano de hoy en día. Hermanos, no ha cambiado nada, ¿verdad? Hoy el ser humano, hermanos, es tan idólatra que ha perdido el sentido de ser idólatra, porque está tan adentro de sí mismo la idolatría que cree que no se ha convertido en un idólatra. Y hermanos, si somos honestos, todo el día estamos idolatrando a algo o a alguien. Y muchas veces esos también son parte de los estorbos que nos impiden seguir la voluntad de Dios. Porque estamos tan cegados en un sentimiento por algo o por alguien que no te das cuenta que te has convertido en un idólatra. Porque no puedes ver más allá. Ese sentimiento, esa sensación te ha cegado el entendimiento. Por eso seguimos ciegos y no podemos ver la gloria de Dios. Por eso no podemos pasar para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. La situación del pueblo de Israel no era la mejor, así como posiblemente la tuya, ¿verdad? No puede ser la mejor, hermanos. Pero el Señor viene a animar y a restaurar. El profeta Isaías es testigo ocular, presencial de la caída de Israel, es decir, del reino del norte. Acuérdense, hermanos, que existía el reino del norte y el reino del sur, y el deterioro espiritual y moral de Judá, que es el reino del sur. Según, hermanos, enseña la tradición hebrea, el profeta Isaías fue martirizado al ser aserrado prácticamente a la mitad por una orden dada por el rey Manasés. Tremendo. Por todas estas cosas podemos ver que Israel estaba lejos de Dios y había perdido su discernimiento y su fidelidad al Señor. No solamente, hermanos, se fueron a la decadencia moral como estamos viviendo hoy en día, porque toda situación moral, toda la gente lo ve como algo liviano, como algo pasado de moda, no le dan lugar a la moral hoy en día. Lamentablemente muchos cristianos son arrastrados a esa poca visión de lo que el Señor espera de su pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? Les quitó a su profeta, al profeta que en esos momentos les estaba dando solución a sus problemas. ¿Y de qué manera se los quitó? Pero las profetas de Dios, hermanos, las profetas de Dios a través del profeta Isaías son palabras de ánimo, de fortaleza y esperanza para su pueblo, como podemos ver en el versículo 1 y 2, cuando les dice: se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos, hermanos, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y eso, hermanos, el Señor hoy quiere que tú lo veas. Pero tienes que entender la posición de Israel, porque tal vez sea tu misma posición. Ahora, posiciónate, hermano, en lo que está viviendo el pueblo de Israel y en estos pasajes, porque también son para ti. No importa, hermanos, que se hayan escrito hace 2730 años. Tienen, hermanos, la misma vigencia hasta el día de hoy.
y pueden ser para ti en esta mañana si escuchas a Dios. Si abres tus ojos y cierras los ojos de tu soberbia, creyendo que tú sabes más que Dios lo que necesitas escuchar esta mañana. Amén. Amén. Este pasaje, hermanos, de la Biblia es una profecía. Profetiza el día de la redención del Señor, donde la tierra florecerá con la abundancia de Dios. Podemos ver en una versión diferente donde dice: alégrate desierto sediento, alborece el desierto, florezca como lirio, y florecerán y se rebocerán los desiertos del Jordán. La gloria del Líbano se le ha dado, y el decoro del Carmelo, y mi pueblo verá la gloria del Señor y su excelsitud. Hermano, hoy en esta mañana tú puedes ver la gloria de Dios. Ahora, quiero decirte, hermano, porque siempre que vienen estas palabras, creemos que vamos a ver o a experimentar cosas místicas, que vamos a ver visiones. No, hermano, yo estoy hablando en serio. Siempre estoy hablando conforme a las palabras de Dios, y eso es lo que quiero transmitirte en esta mañana. Las cosas del Señor son reales, pero ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios? Porque estamos ciegos, porque nuestra mirada está puesta en el mundo. Y según aprendimos el jueves, que el cristiano no anda por vista, ¿verdad? Sino ¿por qué? Por fe. En el mundo cristiano, para que tú puedas ver la gloria de Dios, hermanos, tienes que caminar por fe, no con la vista. Es decir, para que tú puedas ver, hermano mío, tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos del corazón, porque esos, hermanos, para muchos siguen cerrados y por eso no avanzan en su vida espiritual, porque el propósito de Satanás, sabiendo su potencial, los tiene estancados, los tiene ahí considerándose como: no, pues yo estoy muy a gusto así, yo voy, me siento, qué bonitas predicaciones, adiós, ahí se ve en iglesia, me voy al mundo. No, hermanos, el Señor sabe tu potencial. Si alguien te conoce, y fíjate lo que te voy a decir, si alguien que te conoce más que tu propia mamá, es Dios, y Él sabe lo que puedes dar. Solamente, hermano, que necesitas abrir los ojos a Dios. Debemos observar detenidamente varios términos muy importantes aquí en estas lecturas. Primeramente habla del Líbano. El Líbano, hermanos, es un nombre que significa blanco. Líbano significa blanco. Tal vez, hermanos, haciendo referencia a la nieve de las cimas de sus montes. Un relieve conocido por la cantidad de cedros. Y acuérdense, hermanos, que el cedro fue la madera usada para construir el templo de Israel. Fue un lugar anhelado por otros pueblos como el propio Egipto, que era la potencia mundial en aquellos tiempos, para construir sus grandes barcos y múltiples edificaciones. Hermanos, estos cedros se encontraban en el Líbano. Y ese Líbano, hermanos, se le va a dar al pueblo de Israel. El Carmelo, este nombre significa jardín de frutas. ¿Alguien se llama así aquí? ¿Carmelo o Carmela? Ese es el nombre bíblico, jardín de frutas. Su forma imponente, sobre todo cuando se ve desde el mar, hizo que muchos pueblos concluyeran que era la morada de Dios. Imagínense, hermanos, un lugar tan hermoso, con gran cantidad de árboles frutales y de buen tamaño. ¿Y eso dónde lo vemos, hermanos? En el jardín del Edén, ¿verdad? Por eso muchos decían: aquí fue el Edén. Y aún hoy en día, hermanos, estos, entre comillas, ¿verdad?, estudiosos del National Geographic Channel, del Discovery Channel, de esos canales de alta reputación, andan buscando el jardín del Edén. ¿Y sabes cuándo lo van a hallar? Nunca. El jardín del Edén, hermanos, fue trasladado al cielo. Obviamente se entiende su ubicación geográfica por las coordenadas que encontramos en Génesis, ¿verdad? Y sabemos que estaba en Irak.
pero no lo van a encontrar físicamente jamás. Así que por eso este lugar lo consideraban como el lugar de Dios, pero no es, pero es un tipo y se le va a dar al pueblo de Israel. Ahora, la palabra más importante es Sarón. Este nombre significa llanura y era famosa por su fertilidad, una llanura con abundante vegetación, y se caracterizaba la rosa de Sarón, porque ese canto lo tenemos, ¿se acuerdan? La rosa de Sarón, una hermosa flor abundante en esa hermosura de llanura. Ahora esa rosa de Sarón, hermanos, tiene una peculiaridad. Es la única flor, hermanos, que florece en el desierto, sin agua. Se muere completamente, pero resucita. Por eso a Jesucristo, hermanos, se le conoce como la rosa de Sarón. Amén. Y eso es importante que lo tengamos, porque ahí están las promesas, hacia dónde nos dirigimos, dónde están los lugares de las promesas que va a recibir el pueblo de Dios. Entonces lo que vemos aquí es una declaración de Dios que expresa donde aquel tiempo que viene, que el desierto serán como estos hermosos y fértiles lugares de las tierras orientales. Y vemos entonces que el poder de Dios transforma todas las cosas, y así Dios es como anima y restaura a su pueblo. Tal vez tú ahorita, hermano, te sientas como en un desierto, desanimado, con duda, con incredulidad, y el Señor sabe cómo te encuentras. Al Señor no le es desapercibido tu dolor, tu enfermedad, tu incertidumbre, tu desesperanza. Al Señor no le cayó por sorpresa cómo te sientas el día de hoy, el día de ayer, lo que te pasó antier. No, hermanos, Él lo conoce todo. Y precisamente Él quiere animarte y restaurarte en esta mañana. Tal vez lo que impida que suceda eso, hermanos, sea tu orgullo a un sometimiento, donde tú sabes que el único que puede restaurar tu vida es Dios. Mientras tú creas que tú lo puedes hacer solo, hermano, seguirás estando en el desierto con dudas, con incredulidades y con desesperanzas. Y estos lugares, hermanos, jamás los vas a habitar, jamás van a llegar a tu vida, jamás vas a poder expresar estos lugares en tu vida de manera espiritual y física, jamás va a llegar. Número 2, hermanos, Dios anima y restaura a su pueblo, la iglesia. Vimos el pueblo de Israel, las promesas que tiene. Ahora vamos a apropiar nosotros del lugar, la iglesia. Isaías 35, versículo 3, dice, hermanos, fortaleced las manos cansadas. ¿Cómo te encuentras hoy, hermano? ¿Te sientes cansado? No solamente físicamente, tal vez emocionalmente, porque te aseguro, hermano, que eso, hermano, es lo que más sientes el día de hoy. Te sientes cansado emocionalmente, ¿sí o no? Te sientes frustrado anímicamente, emocionalmente, y te voy a dar una gran verdad: el estrés nada tiene que ver. El estrés, hermanos, es la enfermedad que hoy en día es la patología que todos los doctores le echan la culpa. Oye, que me duele la garganta, que me duele el estómago, que me duelen los pies, es estrés. ¿En serio? Ok. ¿Y de dónde viene el estrés? Eso es lo que no te dicen, ¿verdad? Eso es lo que no nos dicen, de dónde proviene el estrés. No, es que una situación incómoda, una presión muy grande en el trabajo, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en la escuela, no me encuentro a mí mismo, tengo dudas, tengo incredulidad, tengo desánimo. ¿Ya estás viendo de dónde viene el estrés? ¿Y por qué estás cansado? ¿Por qué estás cansada? ¿Por qué pareciera ser, hermano, que en esta mañana te levantaste más a fuerzas que de ganas, porque estás tan cansado que no crees que valga la pena venir a perder el tiempo una hora con el Señor? ¿Cómo el Señor restaura y anima a su iglesia? Primeramente te dice, fortalezcan las manos cansadas, y después te dice otra cosa que seguramente
física y espiritualmente, emocionalmente te encuentras aquí con las rodillas débiles. ¿No es así? No tienes ganas de estar de pie en ningún sentido, ni física ni espiritualmente hablando, porque te sientes tan cansado. Ahora, aquí debemos de considerar el significado de las palabras usadas por Dios. Las manos, hermanos, representan nuestras obras y labores. Las rodillas son figura de nuestra firmeza y nuestro caminar con el Señor. Y lo más seguro es que el pueblo de Dios estaba desanimado y cansado ante las diversas circunstancias difíciles que estaban enfrentando. Yo sé, hermano, que tú vienes esta mañana en esa situación, con tus manos cansadas y tus rodillas débiles. ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve leerle pasajes a mis familiares si solamente encuentro reveses? Si solamente encuentro un rotundo no, como escuchamos en esta mañana. Y siempre, hermanos, estamos así. Y esa situación nos hace que nos debilitemos. Empecemos a menguar y queremos retrasar. Queremos avanzar, pero hacia atrás. Si vas a avanzar, hermano, y vas a retroceder, como bien dice por ahí ese dicho, ¿no? Que sea pero para ganar impulso. Pero el Hijo de Dios, el Hijo que confía realmente en su Padre Celestial, no tiene necesidad de ganar impulso. Tiene que caminar como se encuentra. Tiene que dar el siguiente paso. Porque el pueblo de Israel estaba en la misma circunstancia, desanimado, cansado de todas las diversas circunstancias difíciles que estaban enfrentando. Tal vez te encuentres en la misma situación. Y la verdad, hermanos, es que en nuestra vida estas cosas aparecen y son más cotidianas de las que quisiéramos aceptar. Amén. Especialmente en el desierto. El desierto, hermanos, tipifica en tu vida los tiempos donde tu fe va a ser probada. Así que si tú en estos momentos, hermano, te encuentras en esta circunstancia, quiero decirte que no te desanimes. Estás en examen. Dios está probando tu fe, porque quiere ver, hermano, si realmente estás con Él, si realmente estás listo para ver su gloria. Eso, hermanos, es lo que te está haciendo el Señor en tu vida. Tú dirás, pero ¿por qué a fuerza tengo que pasar por un desierto de circunstancias adversas para que mi fe sea creíble? Hermano, porque es la única manera donde tu fe va a crecer y se va a consolidar como una fe verdadera y no una fe intelectual como lo hacen muchos creyentes hoy en día, que dicen, es que yo creo mucho en Jesús, yo creo mucho en Dios, y se trata de hacer su obra y se hacen a un lado. Hermano, entonces no tienes nada de fe. Si se te hace pesado, hermanos, tan solo venir a congregarte, no tienes fe, hermano. No te engañes. Y estas palabras que Satanás te dice, ¿a qué vas? Eres un hipócrita, eres un falso. ¿Qué no escuchaste al pastor? Si no vas y no haces nada, no tienes fe. No, hermano, ese no es mi propósito. Mi propósito es animarte y fortalecerte a que no seas un cristiano con una fe intelectual, sino con una fe real en el Dios que te va a dar y te va a enseñar su gloria. Pero tienes que pasar el examen. Es lo mismo, hermanos, que pasa en las escuelas. Bueno, ¿cómo pasas al siguiente nivel? ¿Cómo pasas de año? ¿No es a través de un examen? Y si no lo pasas, ¿qué sucede? Repites el año. ¿Sabes por qué repites las mismas cosas día tras día, semana tras semana? Sigues fracasando mes tras mes. ¿Por qué no pasas el examen, hermano? Así de simple, de sencillo es. Por eso tu vida espiritual está estancada. Por eso no avanzas y no creces, y eso no tiene nada que ver con lo mucho que digas que crees en Jesús. Porque muchos en el infierno, hermanos, están ardiendo, que creían mucho en Jesús, pero que nunca tuvieron una relación íntima con ese Jesús. Porque para ellos Jesús solamente era un ser más, un concepto, un
buen tiempo para pasar los domingos, ¿verdad? No, hermanos, Jesús, nuestra relación con Jesús debe de ser todos los días. Así como se dice por ahí, ¿verdad? 24/7, así debe de ser. No, pastor, es que eso ya es fanatismo, eso ya es rayar como esos tontos, no, hermano. Te equivocas rotundamente, y mientras sigas ese pensamiento en tu vida, siempre vas a seguir fracasando, hasta que puedas pasar con fe esa situación, y vas a seguir en ese desierto, un desierto con dudas, con incredulidades y desánimos. Y Satanás mientras está contigo así, frotándose las manos, este ya cayó, ahorita me lo voy a comer todito. Acuérdense el apóstol Pedro lo que dice. Afuera, hermanos, anda un león rugiente viendo quién devorar, y va a devorar a quien se aleje del pueblo de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. La verdad es que estas cosas aparecen en nuestra vida siempre. Por eso es vital, hermanos, fortalecernos en Dios, y es en su presencia que vamos a hallar esas nuevas fuerzas. Y a veces decimos, es que es injusto, pastor. Hermano, a ver, déjame te digo una cosa. ¿Dónde Jesús fue probado? Y si Jesús, hermanos, Rey de reyes y Señor de señores, fue probado en el desierto, ¿por qué nosotros no? ¿Somos acaso más grandes que Jesús? Y fíjense, hermanos, estoy hablando de Jesús, el único hombre en la tierra que no ha pecado, que no pecó, y aún así fue probado. Imagínate a nosotros, hermanos, que todos los días estamos ofendiendo a Dios, que todos los días pecamos, y que pecamos mucho los sábados, ¿verdad? Porque seguimos en el mundo creyendo que el sábado se hizo para vivir y hacer lo que nos da nuestra regalada gana, perder el tiempo en las mundanidades y carnales que el mundo ofrece como un motivo de distracción. Es que es el único tiempo, pastor, donde tengo para quitarme este estrés. Muy bien. Pues siempre, déjame te digo, vas a seguir en el fracaso, tu matrimonio no va a mejorar, tu relación con tus hijos tampoco, tu situación en el trabajo menos, en la escuela. ¿Por qué no? Porque tienes que pasar el examen. Hermanos, con todo respeto, el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Es el único animal, y lo digo con todo respeto y me incluyo, caemos en el mismo hoyo 2 veces. Hasta un animal físico aprende, hermanos, a darle la vuelta al obstáculo que le causó dolor. Y nosotros nos sentimos en la cúspide, ¿verdad? Es que el ser humano estamos por encima de los animales. Ajá. ¿Saben por qué el Señor nos llama ovejas? Las características de una oveja, hermano, no te van a agradar. Las ovejas, hermanos, son los animales más estúpidos que hay. Son los animales más tontos y débiles que existen en el reino animal. Y por eso el Señor nos llama ovejas a nosotros, porque así es el ser humano. Somos muy débiles, somos muy tontos, somos muy tercos y somos muy fáciles de manipular. Pero tenemos un pastor bueno. Es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Él conoce nuestra condición, hermano. Él sabe lo que somos. Y por eso dio su vida por nosotros. Y vino, hermanos, porque aún a estas ovejas que están aquí quiere animarlas, quiere restaurarlas, porque están paralizadas sus rodillas, tan débiles, porque tienen miedo de enfrentar la verdadera vida cristiana. Tienen miedo, hermanos, de dar el siguiente paso. Por eso siempre andan buscando la manera de evadir responsabilidades que el Señor otorga a su pueblo. Cuando entiendas, hermano, que eso es un privilegio y logres encaminar tu vida al privilegio que tiene el Señor para ti, te muestra tu gloria, hermanos, ya no vas a querer pagar. Vas a querer más y más y más, así como Moisés dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Así como lo hizo Eliseo cuando el profeta Elías fue sacado de este mundo de manera sobrenatural, y él lo vio y dijo:
dijo: quiero la porción, la doble porción del profeta Elías. Y le dijo el Señor: cosa grande quieres. Pero no, eso debería de ser mínimo, hermanos, como estos hermanos, como los apóstoles, ¿verdad? Que llegó la mamá y le dijo a Jesús: quiero que mi hijo se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Pues mínimo, ¿verdad? Querer estar en una posición de privilegio en la iglesia. Pero hermanos, estamos muy mal enseñados doctrinalmente. Estamos muy, pero muy arraigados a las costumbres religiosas de la religión a la que decías pertenecer, pero que nunca te paraste en esa religión, solamente para las bodas. Amén. Pero que decíamos: oye, es que yo sí soy católico. ¿Sí? ¿Cómo no? Fuiste en toda tu vida 2 o 3 veces. Pero eres bien católico. No, hermano, no eres nada, porque hasta los católicos van todos los domingos a misa. Así que no nos engañemos con esas tonterías. Nunca fuimos nada. Pero tienes la oportunidad hoy, hermano, de pasar algo sublime que nunca en tu vida hubieras imaginado: pertenecer al pueblo de Dios. Y las religiones no pertenecen al pueblo de Dios. Y eso es algo que a veces no logramos discernir, porque seguimos cegados. Y vamos a seguir viendo, hermanos, porque dice el versículo 4, ahí estoy en Isaías: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y dice que Él te salvará. Traduciendo, hermanos, el corazón apocado se traduce literalmente corazón temeroso. Y dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Hermanos, vemos que el imperio de Asiria, en la historia que estamos leyendo, venía creciendo y conquistando. Y es natural que apareciera el miedo ante semejante enemigo, hermanos. Los hijos de Dios debemos de marchar a pesar de los temores. Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre, va con nosotros, y esto, hermanos, es lo más importante de todo. Debemos de considerar la frase que dice: esforzaos y no temáis, donde la palabra esfuerzo, escúchalo bien, iglesia, esfuerzo implica ir más allá de tus fuerzas normales. Ir más allá de tus fuerzas normales. Eso, hermanos, quiere decir esforzaos. Esforzaos más allá de tus fuerzas simples y normales. Y debemos de recordar, hermanos, lo que la Biblia dice en el Salmo 92. ¿Alguien sabe lo que dice el Salmo 92 de memoria? Es un salmo muy citado, hermanos. Pero apropiátelo, hermano. Si tú sientes que tu corazón está temeroso ante lo que estás viviendo, fíjate lo que dice el salmo. Por favor, hermano, Salmo 92, versículo 10. Dice lo siguiente: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Hermanos, este pasaje es puro poder para el cristiano que realmente confía en el Señor. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Hermanos, el búfalo es un toro salvaje, es un toro feroz y hasta peligroso. Es un animal de gran fuerza y de mucha resistencia. Y por eso el Señor nos dice: vean, si tú confías en mí, en mi palabra, tú vas a ser como el búfalo. No sé si tú hayas visto alguna vez la oportunidad físicamente de ver un búfalo, pero son animales imponentes, hermano. Tú ves un toro y dices: ay, caramba, te haces a un lado, ¿sí o no? Pues, hermano, el día que veas un búfalo, vas a ver al toro como un cachorro. Son animales imponentes, hermano, de verdad imponentes. Y el Señor Jesús nos dice que nosotros podemos ser como ellos, con esa resistencia. El Señor renueva nuestras fuerzas con su poder y su bendita unción a través del Espíritu Santo. Así es como Dios anima y restaura a su pueblo en medio de toda adversidad. Tal vez, hermano, tú te sientas en esta situación
con un corazón temeroso y sientes que las fuerzas ya se te acabaron y que las rodillas de tanta debilidad emocional ya se te están doblegando, pues el Señor te dice: confía en mí y tus fuerzas serán como las del búfalo. Y este búfalo, hermanos, tiene hagan de cuenta, hermanos, que es como una camioneta doble tracción. Tiene un torque, hermano, para avanzar sobre caminos sinuosos, que de verdad es algo de admirarse a los ingenieros que lo construyeron. Si alguien ha manejado alguna vez una camioneta 4x4 sabrá de lo que le estoy hablando. Estos toros, hermanos, cuando están doblegados, lo que hacen, hermanos, es que se ponen en una posición y doblegan sus rodillas. Fíjense, hermanos, lo que es la perfección de Dios. Se arrodillan. Y cuando se arrodillan, hermanos, agarran esa doble tracción. Y en el momento en que se levantan, tienen una fuerza descomunal para vencer al enemigo. ¿Qué le hace falta al cristiano de hoy en día, hermano, para tener estas fuerzas? Arrodillarse. Como la propia naturaleza nos enseña a través de un búfalo. Arrodíllate ante el Señor. Pide fuerzas y vas a tener fuerzas como las del búfalo, porque vas a ser ungido con el fresco aceite del Espíritu Santo. Y vean, hermanos, ¿por qué no has visto esto en tu vida? Porque sigues creyendo que tú puedes resolver las cosas. Sigues creyendo que tú eres más sabio que Dios. Sigue habiendo duda, incredulidad y desánimo en tu corazón. Por eso sigues sin avanzar. Por eso sigues sin ver la gloria de Dios, que la Biblia tú la puedes traducir en una oración contestada. Esa es la gloria de Dios, hermano. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la hermana de Lázaro cuando éste llevaba 4 días de muerto? ¿No te he dicho que si crees, que va a haber la gloria de Dios? Y eso mismo te lo dice a ti, hermano, hermano. ¿No te ha dicho que si crees vas a ver su gloria? Pero tienes que abrir los ojos. Tienes que doblegar tu orgullo. Es más, hermano, expúlsalo de tu vida. Dice el versículo 35, versículo 4, hermanos, los de corazón apocado. Él vendrá con retribución, vendrá con pago, y Dios mismo, hermano, te va a salvar. La expresión, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará, nos indica que el Señor sigue siendo nuestro Salvador. Tal vez estés en un pecado, ¿no?, que te sientas inmerecedor de la gracia del Señor. Tal vez sigas en tu condición arrogante, sigues en tu soberbia, sigues confiando en tu conocimiento secular y crees que solo ahí está el éxito, y te llega a tu mente y dices: esto no le agrada al Señor. Entonces el Señor se olvidó de mí. El Señor no me puede rescatar. El Señor ya no me ve con gracia, ya no me ve con agrado, porque no dejo este pecado, porque no dejo esta situación, porque no dejo de ofender, no dejo este vicio, qué sé yo, hermano. Tú sabes qué es lo que estás sintiendo. El Señor, hermanos, dice la Biblia que sigue siendo nuestro Salvador. Y en efecto, Dios mismo vendrá y nos salvará, y esto lo vemos cuando el Verbo se hizo carne, porque esto es una profecía que se cumple en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, que estamos en estos tiempos, lo seguiremos viendo, porque Él sigue salvándonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras angustias y necesidades, de todas nuestras crisis y de todas nuestras luchas. Jesús, hermano, hasta la fecha sigue salvándonos. Amén. Dios sigue siendo nuestro Salvador y usa su palabra para animar y restaurar a su pueblo, porque Él conoce plenamente cada lucha y cada dificultad que estás pasando. Hermano, Dios no te va a fallar, jamás. Último punto, hermanos, versículo 6.
Entonces, vean hermano, ya estamos viendo la manifestación de la gloria. Entonces, el que tenía las rodillas débiles, vean hermano, dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará, fíjense hermanos, la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida y su lugar de cañas y juncos, hermanos. Qué interesantes palabras utiliza aquí, hermanos, porque acabamos de ver los que tienen las rodillas débiles. Entonces dice que el cojo, el de las rodillas débiles, saltará como un ciervo. ¿Has visto alguna vez, hermano, saltar a un ciervo? ¿Sí lo has visto? Pues así puede saltar, hermano. Sus saltos, hermanos, son de 3 metros, sin esfuerzo alguno. Interesante, hermanos, qué interesantes palabras, porque dice, cantará la lengua del mudo. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos, a pesar de los años que llevan en la iglesia, no cantan. Ay, pastor, es que no me la sé. Y tienen años escuchándola y cantándola aquí. ¿Sabes por qué no cantas, hermano? Porque tienes duda, tienes incredulidad y tienes desánimo en tu vida. Simple y sencillamente cantas. No, pastor, yo canto porque yo soy malo para cantar, tengo mucha vergüenza. No, hermano, no cantas por eso. Tú no cantas porque dudas porque estás aquí. Sigues teniendo desánimo en saber que este tiempo muy bien lo puedes ocupar mejor en otras actividades, ¿verdad? Por eso no cantas. No te engañes, hermano. No cantas porque no tienes gozo, porque no tienes fe en el Creador, no porque te dé vergüenza. Cuando de verdad, hermano mío, veas la gloria de Dios, dice que tu lengua muda va a cantar. Cuando de verdad entiendas el propósito, el privilegio que es venir y junto al pueblo, cantarle al Creador, hermano, entenderás todo lo que el Señor puede mostrarte. Pero tienes que abrir tu boca, tienes que cantar. Ahora, la promesa dice que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entonces el cojo va a saltar como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Tu desierto, hermano, es como si encontraras agua que va a salvar tu vida. En un desierto, hermanos, lo que más se ausenta, ¿qué es? El agua. Precisamente, hermanos, cuando entiendas y veas eso, vas a ver torrentes en tu soledad. Yo sé que aquí muchos hermanos se sienten solos. No, es que yo tengo amigos. Hermano, ¿sabes lo que es un amigo? Te aseguro que si eres honesto contigo mismo, sabrás que amigos se cuentan con una mano y te sobran dedos. ¿Sí o no? Hablo de amigos verdaderos. Tal vez tú los confundas con los cuates o los compañeros que solamente te invitan y te incitan a pecar, la cervecita, la chela, vamos a este antro. Esos no son tus amigos, hermano. Son tus enemigos. Porque no buscan tu bien. Si alguien buscara tu bien, no te ofrecería una bebida con la cual puedes chocar, ¿verdad? No te prepararían tu carrufo, ¿verdad? Para que veas y te alivianes del estrés. No, hermano, esa persona te odia, pero no lo entiendes. ¿Por qué? Porque sigues ciego, sigues mudo, y tienes las manos tan cansadas y las rodillas paralizadas, tan débiles, que eres incapaz, hermano, de ver el daño que te están haciendo estos disquemillos. Por eso dice el Señor que con Él vas a tener torrentes, hermano, en tu soledad. Tu lugar seco se va a convertir en un estanque y el sequedal en manaderos de muchas aguas, en la morada de chacales, en su guarida, su lugar de cañas y juncos. Vemos muchas de estas promesas, hermanos, cumplirse en los evangelios, porque nosotros somos parte de esas promesas. Y sin duda alguna las aguas en el desierto implican vida en medio de la sequedad.
florecimiento y fruto en medio de la aridez y restauración en medio de la ruina y de la muerte. Tal vez, hermano, no te has dado cuenta que tu matrimonio está en la ruina, tu relación con tus hijos está en la ruina, tu relación en el trabajo está en la ruina, tu economía está en la ruina, tu emoción, tus emociones están en la ruina, porque vives con depresión, con ansiedad. ¿No te das cuenta, hermano, que estás rumbo a la muerte? Dice el Señor en el versículo 8, y habrá allí calzada el camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, fíjense, hermanos, por torpe que sea, nos extraviará. La verdad, hermanos, este mundo ofrece muchos caminos. Hay feos, hay bonitos, grandes, pequeños, alegres, tristes, caminos de la vida, caminos de la muerte, filosofías, religiones, alternativas, pensamientos, ideologías, tanto, hermano, caminos. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú crees que vas a encontrar vida en una filosofía, probablemente vas a encontrar muerte. Hay un dicho muy popular, ¿no? Todos los caminos, ¿a dónde llevan? ¿Y por qué crees que lo dicen? ¿Sabes la historia de por qué todos los caminos llevan a Roma? ¿O de dónde surgió esa frase tan usada, donde muchos la usan sin ni siquiera saber su contexto, ni su traducción, ni por qué? Hagan de cuenta, hermanos, que el camino a Roma era lo que en nuestro país se le conoce como la carretera panamericana. Era un camino literal, un camino principal, pero estaba lleno de ramales, ¿verdad? Donde todos, para ir a Roma, por el diferente camino que agarraras, tenías que pasar a fuerza por ese camino para poder llegar a Roma. Y en todos esos lugares, hermanos, había bestias salvajes, ladrones, asesinos, etcétera, etcétera, donde los podían matar. Y todos los agarraban, hermanos, para llegar a Roma. ¿Y saben qué pasaba en Roma? Los mataban. Ahora sabes el contexto de ese famoso dicho: todos los caminos llevan a Roma. Y efectivamente, hermanos, todas las religiones llevan a Roma. Y dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3, donde se siente la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Y dónde crees que se encuentra? Ese lugar donde hay 7 montes, ¿dónde está? En Roma. Por eso el Señor utiliza aquí estas palabras, ¿verdad? Y creemos que ahí vamos. Pero no, hermanos, el camino especial que el Señor nos ha dejado se llama camino de santidad. Es el mejor y el único con el cual podemos llegar al Padre. Y lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de este camino. Jesús, hermanos, es el camino. Amén. Amén. Dice el versículo 9: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. También, hermanos, antes de eso nos dice: de los torpes no se extraviarán, para que no nos sintamos como aludidos u ofendidos. Los torpes quiere decir con poco conocimiento. Tal vez, hermano, tú tengas poco conocimiento de la Biblia, porque nunca te das el tiempo ni el espacio para leer tu Biblia en la casa, estudiarla por ti mismo, ni mucho menos te das el tiempo para venir a congregarte, porque crees que congregarse un día a la semana es mucho. Ya voy mucho tiempo. No, hermano,
Por supuesto que no. ¿Cuántas veces vas a la escuela a la semana? ¿Verdad? Y aunque nuestros jóvenes dicen, ya es mucho, pero ¿tú por qué los envías? Porque sabes que van a ir a aprender. Amén. Lo mismo es en la iglesia, hermano. ¿Cómo quieres aprender si no vienes? ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios si tú no llenas tu cabeza de la palabra de Dios? Te da pereza ir a la lectura. Incluso, hermanos, hasta te da pereza cargarla para el culto. Porque hoy todos lo quieren fácil, ¿verdad? No, nada más abrimos el celular, y ahí está. Y cuando les digo, vayamos al profeta Abdías, bueno, aquí está. Soy buenísimo. A ver cómo hablo la física. Pero andan buscando, hermanos, en el índice. Así no funciona, hermanos. El reflexionar en estas palabras, hermanos, de los apocados, de los torpes, quiere decir que los que tienen poco conocimiento, la dirección aún así será clara y no habrá desvíos ni confusión, porque el Señor mismo nos iluminará con su gloria, porque Él es nuestro guía. En este mundo, hermanos, estamos perdidos y necesitamos una brújula para encontrar el camino al norte. El camino al norte, hermanos, es donde se encuentra el reino de Dios. Y no es para aquel país, ¿verdad? El norte, hermanos, es hacia arriba. Ese país, hermano, que tanto idolatran, va a desaparecer, porque ni siquiera está en la Biblia. Va a desaparecer, hermano, junto con México. Así que, ¿dónde es tu lugar seguro? ¿Dónde está tu lugar eterno? Arriba, en el norte. ¿Entendemos, hermanos? El camino que Dios nos ha dejado es para llevarnos al norte. Es el camino de santidad. Es un camino seguro porque en ese camino no hay leones ni fieras. Porque los leones y fieras se encuentran junto al camino, no en el camino. Eso nos recuerda que la vida de rectitud es la mejor defensa y protección contra todo enemigo, hermanos. Por eso, la santidad de nuestras vidas nos aleja de las balaceras, ¿verdad? Nos aleja, hermanos, de los peligros de estas fieras y leones rugientes que habitan en nuestra ciudad. ¿Qué tiene que andar un cristiano, hermanos, a altas horas de la noche en un antro? ¿No te da miedo todas las noticias que escuchan donde entran y tiran a diestra y siniestra? No es un lugar para un hijo de Dios, ni mucho menos para jactarse de que andan ahí, ¿verdad? Y todavía hasta lo presumen, publicándolo. Vergüenza les debería de dar, porque lo que publiques en internet, hermanos, en las redes sociales, es una extensión de tu testimonio, y estás ensuciando tu camino. Y por eso sigues sin ver la gloria de Dios. Sigues sin ver lo que el Señor tiene preparado para ti. Y estas promesas, hermanos, en lugar de verlas más cercas, cada vez las ves más lejos. Y ese es el problema del cristiano de hoy. ¿Qué es la santidad? ¿Para qué? ¿Con qué se come? No, hermano. La santidad se vive. Es un modo de vida todos los días. Apartados de este mundo de porquería, de todas lo que nos ofrecen, hermanos, son migajas comparado con el manjar de la bendición que nos tiene el Señor preparado, solamente para los fieles. Estas palabras, hermanos, proféticas de Dios para su pueblo en aquel tiempo, debemos recordar que también son para nosotros hoy, pues somos un pueblo de Dios, somos el pueblo especial. Y mediante este mensaje el Señor quiere renovarnos en esta mañana, quiere animarnos, quiere fortalecernos, porque necesitamos, hermanos, avanzar y conquistar lo que Él ha diseñado para nosotros, hermanos. Y mientras tú no avances, hermano, mientras tú no crezcas, imposible que veas la gloria de Dios. Necesitas, hermano, llevar el Evangelio. Hay hermanos que ganaron un alma,
Y ya se conformaron. O sea, creen que ya hicieron la labor. No, no, no. Es mucha la mies y poco los obreros. No te conformes con un alma, hermano. Hay muchas almas que están muriendo. Muchas almas que no van a conocer a Cristo, que no van a escuchar el Evangelio, y es por tu culpa, por tu apatía, por tu flojera, por tu duda, tu incredulidad y por tu irresponsabilidad. Las tienes ahí, hermano, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, y no aprovechas. No, pastor, pues es que es tan difícil. Hermano, jamás se te ha engañado. ¿Quién te dijo que es fácil? Si fuera fácil, nadie lo haría, cualquiera lo haría, pero como es difícil, por eso envía a su pueblo. Envía a su pueblo especial, en el cual somos tú y yo. Y a veces, hermano, es tan bueno que te los trae aquí. Y en lugar de aprovechar, hermanita, ¿cómo está? Hermanito, tienes trabajo que hacer, ¿verdad? Ay, pastor, es que tengo que contar la ofrenda. Ay, pastor, es que tengo que recoger los cables. No quiero nada de nada. Tiene un trabajo que hacer. Amén. Es la única manera, hermanos, de avanzar y conquistar. Concluimos, hermanos. Algunas veces el panorama de nuestra vida no es el mejor. ¿Estamos de acuerdo? Como le estaba pasando a Israel. Pero el Señor nos anima a perseverar. Nos invita a renovar nuestras fuerzas en Él, no en nosotros, en Él. Nos alienta para andar por el camino de santidad, por el único camino seguro donde vamos a llegar a la gloria de Dios. Porque Él viene con grandes bendiciones, hermanos. Tú quieres, yo sé que tú quieres ver grandes bendiciones. Amén. Hermano, pues camina por ese camino. Ve y transita el camino de santidad. Ve adelante, hermano, avanza. El Señor va contigo. No estás solo en esta vida. No estás solo en este mundo peligroso. Hermano, hoy Dios te anima y quiere restaurar tu corazón. El punto es, hermano, que hoy quieras escuchar y que lo hayas escuchado y que lo que escuchaste lo quieras poner en práctica. Hoy, hermano, Dios quiere restaurar y animar tu corazón. Les animo, hermano, a que compruebes que las bendiciones están a tu alcance hoy mismo, pero tú eres el que decides. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre bendito, te doy gracias por tu palabra.